BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a adentrarnos en un informe fundamental para el mundo entero. Recordemos que Freedom House cada año analiza las libertades civiles, las democracias, los derechos políticos en el mundo. Y esta semana han revelado un nuevo informe. Me acompaña Gerardo Bertín, quien es director para Latinoamérica y el Caribe de los programas de Freedom House. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gaby, es un gusto estar contigo en tu programa Perspectivas y conversar sobre un tema tan importante como son las libertades en el mundo. Sí, quería comenzar con una de esas grandes conclusiones que hacen durante este informe de todo lo que sucedió en el año 2020. Ustedes marcan que, aseguran que hay una tendencia que se mantiene en los últimos 15 años. Yo le pregunto, ¿las democracias en el mundo se han debilitado? ¿Hay ahora más países que van transitando hacia la dirección del autoritarismo? En efecto, uno de los titulares del informe de este año, Gaby, es que desde que empezamos a hacer el informe casi 48 años atrás, casi medio siglo, este es uno de esos periodos donde la democracia no está avanzando, está realmente deteriorándose y acelerando su deterioración. Son 15 años consecutivos que mostramos digamos, un déficit en el deterioro de la democracia. Y por primera vez, la brecha entre países que han mejorado su índice y los países que han empeorado es la más grande desde que empezamos a analizar esa brecha, lo que llamamos la brecha democrática. Definitivamente hoy, más que todo debido a que a la India ha sido, su clasificación ha cambiado de libre a parcialmente libre. 75% de la población del mundo vive en países no libres. Y este año, 73 países de los 195 que analiza el informe han tenido una reducción en su clasificación de libertades. Yo quería puntualizar ese 75% que usted señala. Es decir, prácticamente de todo el mundo, las 3/4 partes tienen una incidencia, algún tipo de restricción a sus libertades. ¿Cómo lo podría traducir en cuanto a la población mundial? Así es. Bueno, recuerde que nuestro índice, nuestro estudio está compuesto de dos áreas de analíticas. Una es el área de derechos políticos y otra es el área de libertades civiles. Tenemos 25 indicadores en 7 categorías. Y lo que muestra es que no analizamos realmente a los gobiernos, sino las condiciones en los sistemas de gobierno para garantizar estos derechos políticos y también las libertades civiles. Lo que estamos argumentando es que nuestra clasificación de 3 categorías, libres, parcialmente libres y no libres, la mayoría de la población mundial ahora vive en países que no son libres. Es decir, son parcialmente libres o no son libres en su totalidad. Ahora bien, quería, porque nuestra audiencia tiene un interés particular en el tema de Venezuela. Sabemos que el reporte de Venezuela justamente se han deteriorado esas libertades civiles. Coméntenos cómo se comportó Venezuela del año pasado a este y en general su análisis en particular. Sí, yo creo que habría que contextualizar a Venezuela dentro de América Latina. Nosotros hacemos un análisis de 35 países en la región, que incluye a Estados Unidos, incluye a Canadá, incluye a los países del Caribe angloparlantes. Y de esos 35 países, Venezuela aparece en el penúltimo lugar. El último lugar lo ocupa Cuba. Son 3 países en la región que han sido clasificados como no libres, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, en ese orden. Nuestra calificación es una calificación del 0 al 100,
Y Venezuela, en este caso, obtuvo una calificación del 14 puntos, y Cuba obtuvo 13 y Nicaragua obtuvo 30. Es importante indicar que en el contexto latinoamericano de las Américas, la mayoría de los 35 países todavía viven en condiciones de libertad. Son 21 países en América Latina, incluyendo el Caribe, que viven clasificados como libres. 11 países son clasificados como parcialmente libres y solamente 3 países, entre ellos Venezuela, son clasificados como no libres. ¿Qué tipo de hechos políticos analizaron en el caso de Venezuela? Vimos el tema de unas elecciones que han sido prácticamente por todo el mundo consideradas como fraudulentas. También, bueno, está las libertades, por lo menos la libertad de expresión se ha visto afectada enormemente en Venezuela. Si nos podría dar un poquito un ejemplo práctico de lo que les preocupa de lo que ocurre dentro de Venezuela. Ciertamente, bueno, la clasificación tiene 7 indicadores y en los 7 el caso de Venezuela ha mostrado continuo deterioro. Para darle una idea, en el ámbito de derechos políticos, la calificación máxima es 40 y Venezuela obtuvo 1 sobre 40. Eso quiere decir que están en una continua deterioración no solamente los derechos políticos de participación, sino el tema electoral. Hubo una elección en Venezuela en diciembre, la cual para la mayor parte de la comunidad internacional no eran legítimas. Los derechos de participación política y civil siguen siendo asediados. Y en el otro indicador que mide las libertades civiles, que tiene una calificación máxima de 60, Venezuela ha conseguido apenas 13. Para comparar, obviamente, Uruguay, que es el país más alto, tiene una calificación de 98 sobre 100, mientras que Venezuela tiene una calificación de 14 sobre 100. Y lo que marca la diferencia es básicamente el Estado de Derecho, las libertades de asociación, la libertad, obviamente, individual, ciertamente la libertad de expresión, y los otros elementos más de derechos políticos que tienen que ver con temas de transparencia, temas de corrupción, temas electorales que definitivamente no han generado una legitimidad. Ahora, también quiero pasar de Venezuela a Estados Unidos. También Estados Unidos sacó un puntaje más bajo con respecto al año pasado y se ha venido deteriorando en los últimos 10 años. ¿Cuáles son sus principales conclusiones? Me llamaba la atención que se decía que ahora Estados Unidos era comparado con países como Panamá. ¿Esto es así y por qué? Así es. En efecto, este año hay 2 países en la región que han tenido una disminución de menos 3 puntos en su calificación. Uno de ellos es El Salvador y el otro es Estados Unidos. Si vemos 10 años y comparamos con los índices del 2011, Estados Unidos básicamente ha rebajado un puntaje básicamente del 94 sobre 100 al 83, es decir, 11 puntos en los últimos 10 años. En Estados Unidos tiene que ver principalmente con lo ocurrido particularmente en los últimos 2 o 3 años, donde definitivamente la parte de derechos políticos en particular han sido afectadas. Ciertamente en la última etapa de las elecciones, la falta de reconocimiento de que las elecciones fueron transparentes y justas, el incidente que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, en fin, un sinnúmero de elementos y definitivamente es una preocupación. Sin embargo, en Estados Unidos también se muestra que algunas de las instituciones democráticas han podido tener mucha resiliencia, han podido tener básicamente bastante resistencia a estos posibles riesgos. Los tribunales, por ejemplo, el elemento electoral, la participación ciudadana en las elecciones, que fue una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué tipo de recomendaciones hacen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? ¿Cómo los ciudadanos, las instituciones, los medios de comunicación pueden justamente preservar e incluso fortalecer a Estados Unidos en sus libertades y en sus derechos civiles? Sí, es
lo que hemos encontrado es que en realidad se necesita hablar de algunas reformas importantes. La democracia en todo el mundo no es una dinámica estática, todo lo contrario. La demografía va cambiando, las sociedades van cambiando y por ende los sistemas democráticos tienen que cambiar. En el caso de Estados Unidos, definitivamente la nueva administración tiene una seria responsabilidad de asegurar que se siga de una u otra forma manteniendo la neutralidad y la independencia de instituciones democráticas, seguir básicamente con un tema que ha sido bastante deteriorado en los últimos años, que es el tema de la educación cívica, y en fin demostrar también, como lo hacía no hace poco, que puede también colaborar con otras democracias. Hoy en día, en el índice que salió hoy para Estados Unidos, hace un par de años Estados Unidos era parte de un grupo de países como Alemania, Francia, y hoy básicamente, de acuerdo a las calificaciones, aparece más cercano a una Rumania, a una Mongolia o a un Panamá. También hay otro elemento que ustedes tomaron en cuenta en este informe y es la incidencia del COVID-19 en las libertades de los ciudadanos del mundo. ¿Qué conclusiones tienen al respecto? Sí, en efecto, el COVID ha sido un factor fundamental en la reducción de las libertades en todo el mundo. Ya lo habíamos dicho en un informe que lanzamos el año pasado específicamente sobre la democracia bajo emergencia. Y este año lo hemos confirmado con nuestro informe de libertades, ya que los países básicamente, particularmente los líderes autoritarios y populistas, han tomado ventaja básicamente de este periodo para vamos a decir, incrementar alguna de los comportamientos más autoritarios, digamos, con la emergencia en camino. Alguna de los derechos civiles y derechos políticos han sido también afectados, por ejemplo, el derecho al acceso a la información, temas que tienen que ver con la sanidad pública. En algunos casos se han utilizado, el caso de Hungría, por ejemplo, la distribución de recursos sobre la base de, digamos, elementos sanitarios sobre la base de ideologías políticas. Así que es algo que realmente resaltamos en el proyecto y en América Latina no ha sido tampoco extraño el efecto del COVID, particularmente en acentuar aquellas tendencias que ya se veían antes del COVID, que eran más populistas y autoritarias. Entonces, ¿ustedes creen que este tipo de regímenes pudieran entonces incrementar ese control social utilizando como una excusa el tema del COVID-19? Si incluso podría darnos algunos otros ejemplos de cómo se aprovechan de estas restricciones para restringir la libertad de los ciudadanos. Sí, hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el sentido de reclamar efectos sanitarios y que son negativos, digamos, al gobierno de turno. El tema, obviamente, de reprimir ciertas libertades, incluyendo básicamente la libertad de expresión y la libertad de asociación y también la libertad, obviamente, de un trabajo justo. Ciertamente, aunque tengamos la esperanza de volver a tiempos normales, el efecto que ha tenido el COVID en la democracia va a tomar un tiempo en recuperarse porque realmente se han profundizado algunas prácticas que no necesariamente están en línea con derechos políticos o libertades cívicas. Otra de las conclusiones de este informe que me parece fundamental es el tema de cómo China trató el tema del coronavirus al principio. Coméntenos un poco qué pudieron constatar ustedes de cómo incluso la libertad de información se vio severamente restringida y eso adicionalmente contribuyó a que la pandemia se esparciera por todo el mundo. Ciertamente tiene que ver con el tipo de régimen que tiene la China, que es uno de los gobiernos más autoritarios en el mundo, y cómo de una u otra forma generan o no generan la información necesaria. Se hubiera podido ganar algo de tiempo si la información hubiera sido adecuada, si la información hubiera sido transmitida a los distintos organismos internacionales, y esa pérdida de tiempo obviamente produjo una respuesta en todo el mundo que fue
tarde quizás, pero que recién estamos empezando a entender su verdadero impacto. Así que definitivamente tiene un rol que jugar esa desinformación, y muchos gobiernos, entre paréntesis, incluyendo nuestra región, han tenido la misma actitud. Ciertamente los números de COVID en la región de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, si bien reportan bajos números de casos, están siendo cuestionados en términos de su veracidad precisamente por este tema de la transparencia y de no contar con mecanismos de control civil y de control gubernamental también. Hay quienes dicen que los buenos somos más. ¿Y a qué me refiero? En este informe también hay como un espacio para la esperanza de que esas democracias, si bien se han venido deteriorando, cada vez los ciudadanos conocen más sus derechos, pelean más por justamente alcanzar lo que les corresponde a cada uno en sus naciones. Quería que nos comentaran justamente de ese otro lado, que si bien hay muchas cosas y muchos desafíos que enfrentar, también los ciudadanos tienen una actitud distinta ante el mundo. Y eso es el tema de la resiliencia democrática, y nosotros en la región tenemos buenos ejemplos. Está Uruguay, está Chile, está Costa Rica, que han logrado mantener sus calificaciones altas por bastante tiempo. Y no tiene que ver porque estos son sistemas perfectos, tiene que ver porque las condiciones, obviamente, que permiten las libertades, que permiten la participación, que permiten la inclusión, están ahí, y de una u otra forma han encontrado mecanismos para seguir fortaleciendo. Ciertamente lo que decía antes, el tema de la educación cívica es un tema importante. Las democracias definitivamente no son dinámicas que se completan en sus ciclos, todo lo contrario. La historia nos ha enseñado de que realmente hay que continuar reforzándolas, hay que continuar innovándolas, hay que continuar obviamente con entender que al fin y al cabo la mayor parte de la gente quiere vivir en sociedades en libertad, quiere progresar. Y de una u otra forma, esa es un poco la esperanza en la cual nos deja este nuevo informe. Finalmente, sus recomendaciones a gobiernos, a la sociedad, en general a todos los actores que forman parte de la democracia. ¿Qué mensaje le deja Freedom House luego de este más reciente informe? Necesitamos seguir básicamente luchando por nuestros derechos, necesitamos seguir defendiendo los derechos humanos. Necesitamos renovar algunos principios que, por ejemplo, eran base de la Carta de Naciones Unidas cuando se fundó, valores como la integridad pública, valores como la tolerancia, y definitivamente los gobiernos tienen también un rol que tienen que conectarse de una u otra forma con la ciudadanía. La mayor parte de los ciudadanos en el mundo ha perdido confianza en los gobiernos y por ende, cuando tienen una opción, eligen a alguien que dice que va a resolver sus problemas y les da una opción básicamente que en muchos casos se convierte en una opción realmente mucho más deteriorante que la otra. Entonces, y eso implica la educación cívica. Hay que ser bien informados y en última instancia la gobernabilidad democrática no es solamente de gobiernos. Yo creo que tiene el otro lado, que es la sociedad civil, y la sociedad civil debe seguir fortaleciéndose y seguir demandando básicamente transparencia, rendición de cuentas a sus gobiernos. Agradecemos mucho su participación y adicionalmente extendemos felicitaciones por esa labor que día a día hacen. Creo que el mundo entero necesita esa gran pintura de cómo están las libertades en el mundo. El mapa lo dice claramente, tenemos que trabajar aún más porque los ciudadanos sean libres en cualquier rincón. Muchísimas gracias. Y Gaby, realmente mucho gusto estar contigo en tu programa. Son las declaraciones de Gerardo Bertina, quien es director de programas para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House. Así terminamos nuestro programa Perspectivas.